El medio ambiente es un conjunto equilibrado de elementos que engloba la naturaleza, la vida, los elementos artificiales, la sociedad y la cultura que existen en un espacio determinado. Esto se da gracias a los seres vivos, pues el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los elementos simbólicos como las tradiciones, por ejemplo, lo que compone el medio ambiente. Y esto se da porque el medio ambiente incluye factores físicos como el clima o la geología. Esto se da biológicamente a la población humana, la flora, la fauna y el agua. Y pues socioeconómico sería la actividad laboral, la urbanización y los conflictos sociales. Eh, ¿Qué podemos? Algunos problemas ambientales. Primero, o sea, la contaminación en el aire, principalmente pues es causada por la industria o los automóviles que generan gases de efecto invernadero que presenta un peligro al calentamiento global que podría cambiar el nivel del clima o del planeta. La destrucción de la capa de ozono es un problema muy grave que pues gracias a los gases industriales de las empresas y pues se da la pérdida de esta capa atmosférica que deja a la Tierra sin protección contra las radiaciones solares. También podemos decir que las destrucciones de los bosques, o sea, la pérdida de la vegetación natural, la tala de los árboles, incendios forestales, la unidad de calentamiento global y pues que permite un avance a la destrucción de los árboles. Ya los residuos urbanos, que serían lo principal, que se acumula la basura en las calles y es un problema grave en las ciudades que provoca principalmente las personas, los seres humanos. Y actualmente pues ya es cosa de uno que cojamos personalidad y cambiemos nuestro chip y pongamos un carácter diferente para poder salvar nuestro planeta. Estos son algunos métodos para reducir la contaminación ambiental. Reducir. ¿Cómo se puede hacer esto? Haciendo compras innecesarias. Invirtiendo en energía renovable, como lo son los paneles solares. Arrojando aceites al agua. Porque por un solo litro de aceite de cocina se pueden contaminar 40.000 litros de agua. Siembra y cuida. Sembrando árboles vamos a tener mayor cantidad de oxígeno y oxígeno más limpio. Y cuidándolos vamos a tener mejor oxígeno sin que este esté tan contaminado. Reciclar. Una forma de reducir la contaminación ambiental es reciclando. ¿Cómo se puede hacer esto? Clasificando la basura de tu propia casa en tres tipos. Los residuos orgánicos, los plásticos, latas y el papel y cartón, ya que no todos se descomponen a la misma velocidad. Bueno, queremos dialogar con el padre Carlos Carlos. Heredia, que Eh, es director del BAICI, Banco de Alimentos de la ES de Zipaquirá. Bueno, cuéntenos, ¿qué opina usted sobre este tema del medio ambiente? Bueno, muchachos, buenas tardes. Me alegra muchísimo compartir este momento con Santiago Albornoz Páez, con Julián Borges Feliciano. Eh, Siempre les he dicho que no sé por qué se llama medio ambiente, debe ser porque el otro medio ya lo perdimos. Eh, es una realidad eh, pues desbordante que nos acoge a todos nosotros, que tiene muchas facetas, muchas
muchos componentes que son los que nosotros tenemos que fijarnos pues para poder hablar de esta realidad del medio ambiente que nos acoge, nos envuelve, ¿verdad? Cuando hablo de estos componentes, uno podría hablar, pienso que el principal es el agua, pero pues también podemos hablar del aire, también podemos hablar de la tierra, también podemos hablar del calentamiento global, de los cambios que hemos tenido. Son todos esos componentes. Y, y pues sí, es una realidad que para nosotros en este momento es un desafío. Personalmente lo veo así y creo que para ustedes, muchachos, que terminan como una etapa importante en la formación de su vida, tiene que ser un desafío. Es algo una realidad que se convierte para nosotros en un desafío de qué hacer, especialmente para dejar las cosas mejor de lo que las hemos encontrado al llegar a la vida. Un poco esa es la tarea que nosotros tenemos ante esta realidad del medio ambiente. Ok. Bueno, hablando del medio ambiente, ¿usted qué cree que las fundaciones o bueno, las que realizan los medios de reciclaje, o sea, los reciclajes, que tiene como parte el reciclaje eficiente, o sea, enfocado a que sí se puede lograr o no lograr? El cuidado del medio ambiente tiene que empezar por acciones pequeñas, o sea, porque casi que es... Bueno, Santiago, tú me preguntas concretamente del reciclaje, pero la recolección diferenciada de los residuos que salen de nuestros hogares es algo muy práctico que se debe hacer, no es que se puede, es que se debe hacer, porque hay residuos que realmente pues sí ya son desechos, pero hay residuos que son orgánicos que fácilmente se pueden transformar en compostaje para hacer las huertas caseras, para sacar abonos orgánicos. Hay residuos que, como el plástico y el cartón, que se pueden reciclar y se reutilizan. Concretamente, pues yo, desde la experiencia del Banco de Alimentos, tenemos un componente que es el cuidado de la casa común, que es este tema del reciclaje. Y es invitar un poco a las personas, a las familias, no a botar, porque desafortunadamente nosotros habíamos caído y todavía existe esa cultura de si me tomo una gaseosa, pues voy tirando la botella. Si me como un chicle, pues fácilmente boto el papel. Bueno, y después el chicle que no sabemos qué hacer con él, se presenta un encarte. Pero eso es algo que nosotros tenemos que hacerlo. Y se puede, y se debe. Personalmente, el tema me gusta y conozco de algunas iniciativas que trabajan muchísimo en esta realidad del reciclaje. Y si fuera por ejemplo, en las fábricas petroleras, que pues utilizan de los ríos, o bueno, los ríos que las veredas o los pueblos utilizan, ¿cómo podríamos cuidar eso? Porque las fábricas pues están adueñando de estos ríos o bueno, lagunas y contaminando. Bueno, hay unos programas radiales que especialmente nos ayudan a ver como un poco las acciones que se están haciendo. Desafortunadamente nosotros convertimos no solamente a las petroleras, sino aquí muy cerca de nosotros las quebradas las convertimos en alcantarillas. Y eso es muy desafortunado, porque la recuperación de los recursos naturales
es casi imposible, porque, los medios de consumo nuestros no paran, y la toma de conciencia, pues falta mucho, falta muchísimo. Entonces, pues hay quienes se oponen un poco a toda esa realidad, y pues tal vez ustedes conocen un poco el fenómeno del fracking, que es esa explotación de petróleo, porque tú lo colocas, pero pues el consumo de agua es enorme, más bien el abuso con el agua como bien común, pues es grandísimo, y es agua que realmente tiene que correr, algún río tiene que ir a desembocar. Si ellos fueran conscientes, ciertamente hay la manera para purificar esa agua, ¿verdad? Hace muchos años, bueno, muchos años, no, unos 15 años, en el 2005 conocí en Alemania una procesadora de papel, y pues entonces ellos me enseñaban, yo creo que acá en Colombia también lo hay, porque pues todo el proceso que se hacía para que después de utilizar el agua, pues fuera otra vez potable. Y la muestra es que al final, cuando se hace todo el proceso, pues hay pescados. Si el agua está contaminada, pues chao pescado. Entonces es una toma de conciencia de ellos, pero pues como te decía, eso parte de cada uno, ¿no? Pues hay que parar el fenómeno del descarte, que es lo que nos tiene a nosotros un poco como del cuello con el tema. Bueno, ¿y usted qué cree que puede hacer o qué opina sobre lo que está haciendo la ONU, pues, en este tema del ambiente? Ya que pues es la Organización de las Naciones Unidas, pues es como lo que dirige más que todo muchos países. Entonces, pues, con algo que ellos digan, ¿usted cree que pueden hacer algún cambio? Más que la ONU, pues es que la organización es muy grande. Hay unos, digamos, como dependencias de ellos, concretamente que trabajan sobre el medio ambiente. Y ciertamente tienen incidencia, pero pues desafortunadamente, cuando nosotros conocemos todo el trabajo de las multinacionales o de las organizaciones internacionales, a veces a la base no llegan, ¿sí? A la base no llegan. Entonces, el trabajo del cuidado del medio ambiente y de los contaminantes, pues tiene que arrancar casi desde nuestra casa, y luego desde el río, y luego con el manejo de los recursos, los ladrillos ecológicos, el tema de saber pues cómo está el sol, si lo puedo tomar, no lo puedo tomar, porque a veces se gasta mucho dinero, mucho dinero, y generalmente esta organización pues dan mucho dinero, pero queda, digamos, en la parte un poco, digamos, como gobernativa o en la estructura, pero a la base no llega mucho, que es donde debería llegar para poder estas organizaciones apoyar los proyectos locales. Entonces, sin duda que está la intención y algo se logra, pero claro, estamos nosotros hablando ante una realidad mundial, entonces a veces las pequeñas acciones que se hagan no se notan, porque el mal que se ha hecho es muy grande en el tiempo, y dura mucho tiempo. Es decir, tendríamos que, en definitiva, somos nosotros los hombres los que hemos hecho el daño. Entonces somos nosotros los que tenemos que tomar la conciencia, y bueno, estas organizaciones pues deben hacer algo ya, y seguramente que se ve pues el impacto que se realiza en algunos sectores, pero pues hay que ayudarles más, y que ellos también tengan la preocupación de que sus intenciones y las ayudas económicas lleguen a la base. Bueno, seguimos con el tema del ambiente y
¿Usted qué opina, o bueno, qué relación tiene más bien el Laudato Si con el tema del medio ambiente? Bueno, pues la encíclica como tal, Laudato Si, que nosotros la recibimos con mucha alegría en el 2015, eh, les viene como un apoyo a lo que nosotros conocemos como la sostenibilidad ambiental. Eh, de las organizaciones mundiales o de las instituciones mundiales, la iglesia es la que siempre como que se ha manifestado ante esta realidad del medio ambiente y ante otras circunstancias, la crisis económica, la crisis política, eh, con documentos que son muy importantes y de un contenido muy valioso. Nosotros tenemos que acercarnos al documento para poder descubrir todos los elementos que aparecen ahí en, en las cosas prácticas, ¿no? El capítulo quinto de la encíclica es muy valioso porque como que nos da eh, algo lo que nosotros nos hemos venido acostumbrando, que es que nos digan como casi qué es lo que tenemos que hacer. Entonces es muy acertada la encíclica para el tiempo que estamos viviendo en torno a la toma de conciencia del cuidado de la casa común. Pero hay una dificultad muy grande y es que, cierto, si yo les pregunto, ¿ustedes se leyeron la encíclica? Seguramente que me dicen, no, me leí el resumen, me leí un capítulo, eso casi no se entiende. Entonces nosotros vivimos en un mundo muy mediático. Entonces no podemos ver la amplitud que se tiene, pues porque también como es un documento de la iglesia, entonces no todo el mundo como que comparte esa experiencia de la estructura de la iglesia. Entonces sí debería tener más fuerza, aún pues por ser de la iglesia, porque haría parte de nuestro compromiso de bautizados y luego pues de bautizados también con el compromiso social. Y evitar al máximo el mundo mediático que vivimos hoy, que desafortunadamente eso es lo que, lo que nos ha hecho tanto daño, porque pues ustedes se dan cuenta, ¿no? El, nosotros compramos muchas cosas que son innecesarias, que no son como básicas para poder vivir. Y esa cultura del descarte de la que nos hablan ahí en la encíclica y que el Santo Padre nos sigue insistiendo, eh, pues son cosas que hay que frenar, que hay que frenar. Y pues realmente la pandemia también nos ha ayudado un poco a eso, a frenar ese afán de consumir y de gastar y de valorar un poco más la vida y la familia, los amigos, ¿verdad? Entonces, porque al hablar de medio ambiente y con el papel de la encíclica se habla más de la sostenibilidad ambiental, que es como cómo dejar vivir en este mundo, en este periodo que nos corresponde, bien, pero sin poner en riesgo la vida de las generaciones futuras. Pensemos en sus hijos, a no ser que vayan a ser curitas ustedes, pero como que no. Entonces, pero pues vendrán generaciones nuevas, porque es la ley de la vida, es la ley natural. Y entonces, ¿qué mundo les vamos a dejar? Es un poco lo que la encíclica nos reta y lo que nos ilumina. Y pues claro, la encíclica ya, digamos, hoy 5 años después está olvidada. Y uno va a ver hasta dónde como que logró impactar. Lo que les decía es muy mediático. Acciones pequeñas, pero ante un problema tan grande. Y antes de esta encíclica, ¿qué hacía la iglesia para, pues, para apoyar también sí, esta contaminación que produjimos todos los humanos? Digamos que esta preocupación
apareció por ahí en el año de 1982, ¿sí? Por eso en los documentos del magisterio de la iglesia no aparece mucha referencia, digamos, en lo que fue el Concilio Vaticano II, el año 60, 65, con su santidad Juan XXIII, con su santidad Pablo VI, pero ya en el pontificado de San Juan Pablo II, en una encíclica que se llama Solicitudo Rei Socialis, ahí sí ya empieza a aparecer el tema del medio ambiente como tal. Entonces, antes como que éramos ajenos a esa realidad, porque era no solamente para la iglesia, sino para el mundo, pues había que tumbar monte, había que hacer praderas, agrandar las fincas, teníamos agua suficiente, entonces pues la iglesia como que no se preocupaba. Pero luego ya en la solicitud de redes sociales y luego ya todos los documentos que vinieron de ahí para acá, empieza a aparecer siempre esa preocupación del medio ambiente y del cuidado de los recursos naturales. Y empieza a hablar de una realidad que llama la ecología humana. Entonces, porque es que como que descuidar la persona como imagen y semejanza de Dios y descuidar las criaturas como creación de Dios es una falla grandísima. Entonces se empieza a hablar de la ecología humana, del cuidado que se debe tener, del respeto que se debe tener, pero asimismo con todas las cosas de la creación. Y ya en la iglesia, digamos, más concretamente, más cercano a nosotros, pues las conferencias episcopales latinoamericanas, como fue Santo Domingo, que es un documento que nos aterrizó muchísimo, digamos, toda la reflexión social y todos estos problemas, que fue en el año 92, y luego el documento de Aparecida, o en el 2000, que fue toda la experiencia del cambio de milenio de Iglesia en América, y en Aparecida pues volvieron a retomar este tema, de tal manera que incluso la Caritas in Veritate, que es del 2009, ya es con el Papa Benedicto XVI, el capítulo sexto nos habla muy bonito en torno a este tema de medio ambiente y familia. Y ya el último, digamos, el hito grande en torno a esta respuesta, pues es la encíclica Laudato Si. Pero eso no, digamos que hay que leer los documentos y ahí encuentra uno la reflexión poco a poco. Y si ustedes me dicen, como le comparto a los muchachos, digamos, si se leen la Laudato Si, ustedes van a ver la referencia a los documentos de ahí para atrás. Porque no, digamos, en 2020 no vamos a descubrir que el agua moja, ¿no? Eso ya se sabe. Pero alguien tuvo que decirlo antes. Entonces siempre uno lee el último documento, pero hace referencia hacia atrás. Pues a ustedes les toca un trabajo un poco pues más dispendioso, diríamos, pero pues ojalá que lo puedan hacer, porque es como aparece siempre en las referencias. Por ejemplo, dicen Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, o les dicen Caritas in Veritate, o Conferencia de Aparecida, o mensaje de la Jornada Mundial para la Paz del 1 de enero. Entonces uno tiene que ir allá, y en el periódico El Observatorio Romano pues encuentra uno mucha referencia a este tema. Esa es, entonces uno ahí dice, no es que estemos descubriendo que el agua moja, sino que a veces como que ignoramos estas cosas, y a veces porque si nosotros no somos como tan cercanos a la iglesia, pues nos limitamos a escuchar la palabra de Dios y ya. Pero pues no, la iglesia sí ha venido trabajando mucho en eso y haciendo esa reflexión, y por eso cuando se celebran las fechas especiales como el medio ambiente, el cuidado de la tierra, el cuidado del agua, la fiesta de San Francisco de Asís, esto es una oportunidad muy grande para reflexionar en torno a este tema del cuidado de la casa común.